Muy buenas tardes a todos nuestros lectores. Le da la bienvenida a Cristian Marcelo, poeta y ensayista costarricense. Tiene varios libros publicados a su haber. Y bueno, hoy esta tarde Cristian nos va a contar eh, cómo fueron sus inicios en la literatura. Eh, Cristian, buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Faustino. Te agradezco mucho que me invitaras a hablar sobre mi trabajo poético y verdad ensayístico. Yo comencé en el colegio, creo que casi todos o la mayoría comenzamos en el colegio a escribir poesía. Yo comencé a escribir poesía por una cuestión meramente accidental. Yo, estando en cuarto año de colegio, le pedí a un compañero un cuaderno porque no sé, me había escapado o algo así. Entonces, le pedí un cuaderno para pasar la materia que me faltaba. Y algo muy interesante es que ese compañero, en la primera hoja de su cuaderno, tenía escrito un poema de Becker. Entonces yo lo leí y digo, mira qué interesante. Entonces me fui a buscar la poesía de Becker a la biblioteca del colegio. Y a partir de allí empecé a leer poesía en la biblioteca del colegio y después en la biblioteca de Desamparados y empecé a escribir. Y ya cuando tenía los primeros 100 poemas, yo ya decía, soy un poeta, ya tengo el primer libro para publicar. Pero ¿cómo hace uno para publicar, verdad? Yo no sabía cómo se hacía para publicar un libro. Entonces, llamé al Ministerio de Cultura a ver si a preguntar. Entonces llamé a ver, preguntando a ver si existían talleres de literatura o de poesía. La muchacha me contestó que no, que ellos no tenían en ese momento nada de eso y que está bien. Pues ocurrió otro evento muy particular. Un poeta estaba vendiendo su librito, publicó un anuncio en el periódico vendiendo su librito. Entonces yo lo llamé y hice una cita con él. Y en esa cita yo conocí a Guillermo Sainz Patterson. Entonces nos reunimos él, Carlos Enríquez, Guillermo y yo, y nos pusimos a conversar de poesía y que a mí me interesaba, y ya yo le leía mis poemas y eso. Entonces, Guillermo me dijo, mira, eh, hay un tal Francisco Zúñiga Díaz que está dando un taller de literario en el Instituto Nacional de Seguros, allá a un costado, frente al Hotel Don Carlos, y entonces yo llegué al taller de chico, ya con 18 años, y empecé a escribir, ¿verdad? A escribir y a escribir con mucha disciplina, y a corregir y a tallerear y a enfrentarse a algo que la gente no enfrenta generalmente, que es estar dentro de un taller de literatura donde a veces la crítica es una cuestión muy jodida. Es decir, vos llegabas con un poema de 15 versos y te quedaban 3. Llegabas con un poema muy cursi, ¿verdad? Y te daban duro. Entonces, todas esas cosas te van formando. Sí, yo te cuento que, por ejemplo, Delfina Collado, una vez yo presenté un poema y el poema tenía una cosa así como pucheritos de miel.
algo así con la muchacha, pucheritos de miel, una cosa así, super cursi. Y a mí lo que me divierte, bueno, ahora me divierte, pero en aquel momento, Delfina Collado lo defendió. Claro, veía un chiquillo de 18 años, todo flaquillo, que estaba comenzando en la literatura, ella venía de la literatura infantil. Y cómo uno iba a defender algo que para en ese momento era así como un gran logro poético en ese momento. Entonces yo sí duré 6 años en el taller de Chico y después, bueno, en el taller de Chico publiqué mis 2 primeros libros y que son Todo lo mismo y no lo mismo y Entre dos oscuridades. Ah, ok, ahí tenés el libro. Sí, Enseñarnos este, para este verlo. es el primer librito que El primer publiqué en libro. el Ah, qué bien. Café Cultural. Hacer Está un, hecho. hacer un poquito para atrás para verlo bien, más para atrás, ahí. Ah, ok, Ujú. ahora acercarlo para ver el título. Muy linda edición, ¿ah? Ah, ok, ahí. Muy bien. ¿Cuántos Todo lo mismo. poemas? Es un librito chiquitito, tiene 32 poemas, Ah, muy bien. hecho Muy en bien. polígrafo. Ok. Y, Y y de esos poemas puedes leernos uno. sí, claro, les voy a leer el poema número 5. Dice, aquí, tristeza, el aire convoca el aroma o el incienso. La catedral preside escarabajos, la umbría del atrio y el camino. Aquí no hay nadie, y el ala quiere ser salitre, cera, germen. Aquí tristeza, el puñal quema heridas y jardines, la puerta cruje hacia el hastío. Aquí no hay nada, nadie. El arpegio golpea los vitrales y las bóvedas del rito pasean infinitas. Ah, qué bueno. Eso es trabajo de taller, digamos. Yo cuando escribí Todo lo mismo y no lo mismo, para mí todo lo mismo y no lo mismo es ya una propuesta estética. Es decir, Pero perdón, porque, Cristian, perdón, hablemos sobre este libro, no nos vayamos todavía al otro, sino ujú. qué, qué fue la mayor fuerza que tuviste al publicar este libro. Además que los poemas eran la inspiración de algún amigo, amiga, novia. eh, ¿Qué fue lo que más te llamó? ¿El romanticismo o lo social? Mira, ya en esta etapa, ya yo ya había transitado del romanticismo hacia las vanguardias. Ok. Ya, digamos, yo pienso que tal vez la influencia más grande de este libro sigue siendo la generación del 27 y César Vallejo, más que Pablo Neruda. Ok. Entonces, a mí, digamos, siempre me interesaron los poetas españoles del 27, sobre todo por la limpieza del estilo, la pulcritud en su poesía, la musicalidad, todos esos elementos. Entonces, yo pertenezco a una generación que recibe de golpe el desmembramiento de la Unión Soviética, ¿verdad? Ujú, Y la caída del muro de Berlín. ujú. Entonces, por ejemplo, ya para este primer libro del 94, yo tenía 23 años,
digamos, ya la cuestión social no era importante. Es decir, digamos, nosotros vivíamos el fracaso del socialismo. Entonces, digamos, eh, ya no era, ya no consideramos, bueno, yo desde mi punto de vista ya no consideramos la poesía social ni prácticamente el romanticismo, Ok, digamos, sino más que nada una exploración sobre el lenguaje, cómo utilizarlo el lenguaje, cómo utilizar las fuentes. Eh, Algo que me pasó en el taller es que, digamos, yo soy de los pocos poetas jóvenes que se atrevió a publicar poesía rimada en su primer libro. claro. Es decir, en este librito vienen, creo que son 8 décimas y un romance. Un Wow. romance muy, muy lorquiano, de paso. De veras. Pero, sí, Y pero ese, perdón, ese romance, ¿de cuántas páginas es? bueno, en este librito serían uno, dos, 3 páginas. Léenos una, la que vos creas más ardiente. Eso le gustó mucho a Rafael Cardona, no, Alfredo Cardona Peña, Ajá. esta sección de este poema. Cómo gotea el ciprés, ciudades de puños verdes, las orillas de la hoguera le dan calor a su frente, mientras miran el reflejo, la claridad de los peces, junto a su espalda el recuerdo de lunas de azul creciente y alacranes de rocío que el viento del norte mece. Cómo gotea el ciprés, ciudades de puños verdes, el mediodía se rompe, se desdora, se estremece, hunde el puñal su capote sobre la hierba silente, y baja desde el violeta el tigre de los cuarteles. Cómo gotea el ciprés, ciudades de puños verdes, cómo gotea en los poros su saliva de claveles, la noche ronda la noche, los gatos a los relieves, las ninfas a los abismos, el beso lleva a la muerte. Muy bien. Sublime. Gracias, gracias. Sí, entonces, yo pienso, bueno, en mi generación yo noté eso. Es decir, hubo una vuelta a las vanguardias, Ujú. al lenguaje vanguardista, al ver el poema como un objeto autónomo. Y yo de alguna forma me adherí mucho al surrealismo practicado por los españoles, más que por los franceses. Es decir, Lorca, Alberti, Cernuda, Alexandre, ellos, y bueno, y el Trilce Vallejo, ellos se conformaron un momento en mi vida así como el núcleo. Ujú, ujú. Cristian, de aquí, de este primer libro al segundo libro, ¿qué, qué sentís? ¿Sentís algún cambio real? ¿Cuál es tu segundo libro? Mira, el segundo libro es este pequeñito, también fue publicado en el taller. Ah, ok. Ahí, ahí se ve muy bien. ¿No? Ok, contanos del título. Y se llama Entre dos oscuridades. ¿Y qué tema tiene Entre dos oscuridades? Eh, Entre dos oscuridades, digamos, es una disyuntiva que yo me planteaba en ese momento, porque bueno, mis lecturas iban evolucionando, entonces había, digamos, yo tenía una necesidad de seguir con la poesía romántica, con la poesía amorosa, Ujú, y por otro lado, estaba explorando también
lo que era la poesía barroca, Ujú. porque los del 27 me llevaron ¿cómo que se llama? A Góngora, no, Luis de Góngora y Argote, y Ajá. de allí salté a Lezama Lima. Entonces ya para ese momento era por un lado la poesía amorosa, por ejemplo, de Pedro Salinas, La voz a ti de vida, y, y por otro lado era la búsqueda de una poesía más barroca, más concentrada, Claro. más simbólica también. Y de este libro, un poema, Cristian, para que nuestros lectores conozcan también la obra tuya de cada publicación. Bueno, de lo que te decía, ¿verdad? De un poquito más barroco, está el poema 23. Ajá. Dice así, eh, la bestia urde en tus huellas, escampa en la penumbra, afila el colmillo, se desliza hacia el fondo, donde la calle se angosta y el ángulo penetra de poro a luna. Sabes que está allí bajo un cielo convexo. Por eso, la miras en serpentaria pupila. La presientes como un ladrido cuando el límite arde entre raíces. Allí está, bajo el cielo escorpionado. Respira lentamente. Se acerca de lejos. No, de cerca. Da zarpa a tu bulto, donde la paz gotea como una estrella estada. La bestia es un cuerno donde los árboles crecen como gárgolas y la ciudad se agrieta en un vómito sin forma. Híjole, híjole. Qué fuerte, ¿ah? Sí, 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 fuerte. Es un poema fuerte. La ciudad tiene que ver con vos en esto. sí, yo en muchos poemas he trabajado el tema de la ciudad, San José, ¿verdad? De una perspectiva de una relación de amor y odio, ¿verdad? Con la ciudad. Ujú, ujú. Y en ese libro tenés algún poema referente. No, ya, no, no, en este libro no, No. El no. siguiente libro, Cristian, vamos a encontrar alguno en algún momento. El siguiente libro, perdón, publicado. Sí, el siguiente libro fue publicado por el Ministerio de Cultura y el programa de fomento a la lectura, Profol. Qué bueno, qué bueno. Este fue Ah, muy eh, bien. Fragmentos Fantasmas. Ujú, muy bien. ¿Ves? Sí. Fragmentos Fantasmas es un libro muy divertido porque yo lo planteé como una antología de poetas. Ah. Todos los poetas pertenecen al grupo RIP, Resquiat in Pace. Sí, entonces viene con un prólogo mío, ¿verdad? Los poemas Ajá, cada uno viene con una biografía ajá. y con un grupo de poemas que pertenecen a los poetas, ¿verdad? Claro. Uno de ellos, Cristian.
eh, este que pertenece ¿a quién pertenece? A Manuel Cotto. A Manuel Cotto. Dice así: definitivamente, y bajo la investidura que he recibido de alquimistas, sátiros y demás enamorados de vos y no de otra, atiendo al llamado de la ley para probar en causa justa e imparcial que vos, una mujer, posees alma, a pesar de lo que digan tus detractores, moralistas y artesanos de la más baja ralea, y también los que se esconden a la diestra y bajo el árbol o la llaga de una sociedad enferma y medieval. Argumento mis premisas en el amor que mostrabas en un paisaje escandaloso, y por supuesto en la dulzura con que abordaste mi cuerpo, como una pirata contra un galeón español. Insisto en este punto, porque de ser posible, el alma se te hubiera salido por los labios, para buscar el sitio justo en donde se confunden los cuerpos con el cuerpo. Ya sé lo que diría el jurado en este caso, pero es necesario que asuma tu defensa, ya sea porque ellos prefieran las máscaras con que se muestran a niños, ancianos y demás animales domésticos. Mientras yo vengo a demostrar sin lugar a dudas que tu alma está en proporción directa al roce que hace un cuerpo celeste con otro, lo que constituye una ley universal, aun en este juicio que lleva 2000 años entre querellas más o menos absurdas. Y, claro. Muy Ya, bien. sí, ya en esa época había empezado a leer más poetas latinoamericanos, a Sí. Benedetti, Ujú. a Jaime Sabines, a los chilenos, Enrique Lin, Rojas, eh, Telier. Entonces, esos eran como más Cercanos a vos. ujú. ¿Y cuál es, digamos, el mayor, el mayor influencia tuya? La mayor influencia tuya. ¿Cuál poeta crees vos? Mm, la mayor influencia mía ha sido Juan Ramón Jiménez. ¿Por qué? ¿Qué encontraste en Juan Ramón Jiménez? Yo creo que encontré en Juan Ramón Jiménez la voluntad de crear un universo. Ujú. Muy lindo eso. Ajá. Y el hecho de buscar siempre hacer algo nuevo, manteniendo siempre una línea de lenguaje. Yo pienso que en ese sentido, eh, Juan Ramón Jiménez logra mantener desde sus primeros libros hasta los últimos, es decir, ir creando un universo de tonalidades, de musicalidad único. Claro, claro. Qué bien, ¿eh? El siguiente libro, Cristian. El siguiente libro tardé 12 años en publicarlo. Fue un, fue un intento de crear una editorial. Al final no lo logramos, pero fue Corriente Subterránea. Ajá. Ok.
de acuerdo. Corriente Subterránea tiene, es un libro un poco grande, está en realidad, son dos libros. Eh, a veces la gente pensaría que el título proviene de que es de una cuestión underground, ¿verdad? Ajá. Pero yo siempre he sido un lector de poesía costarricense. Entonces, en realidad el título sale de un poema, de unos versos de un poeta costarricense. Entonces yo me había encontrado estos versos de Roberto Brenes Mesén, Ajá. que dice así: Muy bueno, Roberto. bellos días, bellos dioses, Sagitario de los cielos, fue mi vida un manantial de corriente subterránea. Claro, claro. Entonces, el libro está dividido en dos partes, en Cámara Nocturna y ya lo que es corriente subterránea. Y aquí ya sí, ya puedo decir que ya aparecen poemas de la ciudad. A mí algo que siempre me sorprendió de este libro, yo generalmente no pienso en, en crear, cuando escribo un libro yo no pienso en, en que tenga unidad temática y formal. Digamos, yo voy escribiendo día a día y cuando tengo un conjunto de poemas simplemente yo los tomo y los organizo, quito algunos, desecho otros, Ujú. recorto otros, los reescribo y le doy. Entonces, este libro fue muy interesante porque el primer poema habla sobre la infancia y el último poema también habla sobre la infancia. Lo cerrás ahí. ¿Sí? Un poema de la ciudad que nos leas de ese libro. Está este que se titula San José, octubre 10 p.m. Dale. Esta es mi ciudad y la amo y la odio a la vez. En ella me sobrecogen fantasmas y budistas, y se ocultan las estrellas rabiosas que algún día escribirán mi epitafio. Su nombre de patriarca me trae a la memoria anónimas figuras, casonas tiradas por el aire, parqueos donde antes se levantó la gloria de un mundo de abogados. Allí está mi guarida. Mañana no estaré en su niebla perezosa, ni habrá árboles ensartados en corcho, ni estaremos en aquella habitación de lujo, rodando como piedras a un vacío de ángeles borrachos. Mañana no iremos al sur, con sus barrios podridos en alcohol violeta, con sus cines pornos y la antiquísima panadería de la esquina. Esta es mi ciudad, humo que se levanta a las 6 con una luz infernal, volutas que la brisa arremolina en parques, puentes y avenidas. Odio y amor por igual y a plazo fijo, para aquellos que se van sobre los agujeros que deja un corazón cuando se arranca con un golpe de cuchillos. Ah, no, muy bueno, eso es muy bueno, esa es la ciudad. Yo, que soy citadino, persigo mucho esas imágenes. Muy bueno. Cristian, el siguiente libro. El siguiente libro, Ese es el último, ¿verdad? Este, de poesía. no, 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 tenés otro más. sí. Ah, ok. Este Perdón, ¿cuántos libros tenés vos, Cristian? 9. Ah, 9 libros. Wow. Sí, yo había leído que eran 4. No sé por qué. Yo tenía en la lista 4 libros. Ok, muy bien. Contanos. Este libro se llama Fábulas de un poeta que lee en un teatro vacío, esperando que sus lectores nazcan del polvo de las butacas. Ese es el título.
Ese es el título. Muy bueno. Pero está para verlo en la pantalla. Un poquito para atrás. Ah, ok. Ahora sí, bájalo un pelito. Qué buen título. Muy bien. Sí, en este título, en este libro yo siento que, bueno, es un libro ya publicado en el 2014, 2 años después de Corrientes Subterráneas. Ujú. Y es un libro que en realidad ya eh, es un juego con las vanguardias, con los títulos. em, e- es un libro que es bastante divertido y bueno, a mí, bueno, y a la gente le ha gustado bastante. Ok. Tenemos el poema. Este se titula, este sí tiene títulos, dice, Verlaine relata su viaje al Japón al periódico virtual elpaís.com. Qué buenos títulos, ¿ah? Me Sí. gustan que sean largos. Mirar es conocer el quenema. El pájaro de bigotes carmesíes saluda a las orquídeas. Eres la reina de mi corazón. Deambulo por el norte de tu piel. Quiero ir al sur, al cálido y humo norte. Me adentro en ti como te adentras en mí. Nada mi lengua en tu pubis. Solo quiero zambullirme en tus aguas, en tu laguna de cisnes salvajes. Amanece. Ahora entiendo mi gusto por las ninfas, las valquirias, las noctámbulas vampiras. Encuentro exuberante los labios golosos del deseo. Mirar es conocer el vacío. Quisiera besar el todo, lo que te hace todo. Al principio soñaba, ahora enloquezco. Me hace falta la superficie blanca, tiernamente dulce. Divago, vagabundeo por las palabras. Nada tiene sentido. Todo tiene su vacío. Vuelvo la página. Quiero, solo quiero. Querer es mi signo o pasión. El pájaro del gotes carmesíes es una máscara. Yo, el fantasma que desnudo permanece. Híjole, híjole. Sí. Hay todo un trabajo ahí. Sí, ahí en ese libro trato de soltarme el pelo. Ok, ok. El siguiente libro, Cristian. El Vamos siguiente libro, a tratar de ver todos los libros tuyos, que me parece muy interesante. 9 libros. ¿En cuántos años? 9 libros, Cristian. eh, mira, 3 del 96 al 2000 y prácticamente del 2012 al 2019 los últimos 6. En realidad toda esta década del 2010 al 2020 publiqué 6 libros. Ah, muy bien, muy bueno. ¿Ah? ¿Cuál es el título de este? Este se titula Grado Cero. Es este. Ajá. ¿Y por qué grado cero? Eh, Grado Cero es un guiño a las teorías literarias de Roland Barthes, Ajá. porque el grado cero de la escritura, por ejemplo, sería como decir algo así como la escritura referencial, Ujú. pero es algo que el libro no rescata. Más bien, este libro fue buscar recuperar cierta inocencia en cuanto al uso del lenguaje, en Ujú, cuanto a los juegos. Es, ujú.
es el primer libro que para mí es más cercano a Entre dos oscuridades, en sus construcciones, en su musicalidad. Sí, era como recuperar cierta pureza juvenil. Ujú, claro. Y también de alguna manera tiende a ser un libro más recatado, más concentrado, Más tuyo. mm, yo siempre he creído que uno no debe quedarse haciendo siempre lo mismo, aunque parezca siempre que es lo mismo. ¿Cierto? Muy cierto. Entonces, en este libro, digamos, yo ya a la edad que tengo, ya uno tiene un lenguaje, tiene una manera de ver la poesía. Y en este poema, en este libro, yo creo que empiezo a trabajar un tema que he estado trabajando en los últimos libros, que es el Ok, tema del lenguaje, de la relación de la poesía con la realidad. claro. Y indiscutiblemente se repiten algunos temas que uno eh, se, se aferra de alguna otra manera. El siguiente libro, Cristian. El siguiente libro tiene un nombre, fue publicado en una colección para el taller Luna Roja, Ajá. se llama Grimorio del Emperador Amarillo. Mm, Así una versión minimalista. excelente. Este libro es muy vacilón porque eh, todos los títulos, o la mayoría de los títulos, los saqué de una antología de poesía china. Y otra cosa que hice para este libro fue que cada poema tuviera un epígrafe. Oh, muy bien. ¿Cuál es el más importante para vos de ese libro? Poema. Hay un poema que a mí me gusta porque está dedicado a una película francesa. mm, o no es este. Mm, yo creo que no es este. Creo que tal vez el, el poema tal vez que es uno que se titula Vuelta de hoja. Ujú. Dice, dime quién eres y qué agua tan limpia tiembla en toda mi alma, de Leopoldo Panero. Qué bueno. Regreso de ese lugar donde nadie me pronuncia, porque soy y he sido.
Regreso después de haber sangrado mar adentro. A fin de cuentas, todo viaje es volver, tocar la misma tecla, sin tener en claro el regreso ni para qué se regresa. ¿Era necesario el regreso? Busqué respuestas o claridades. Todo era oscuro, bestial. Las hojas aúllan, mugen, copulan. Regreso para decirme y decirte en la torpeza, en la lucidez, en el abstracto juego de crepúsculos y brújulas, para que nada tenga sentido, para que el sentido nazca del regreso, de la vuelta de hoja, para recobrar el tiempo, para escribir extraños laberintos presuntuosos, para que sonríe esa boca desdentada y proyecte sobre las paredes una carrera de gacelas e hipocampos, regreso del amanecer, para que el relámpago beba la lujuria y el pezón sangre de dicha, y cada calle, cada ojo, cada piel sea capaz de decir todo delira, y si no delira, al menos tú y yo somos la rueca, la ruleta rusa, un circo de dados y demonio. Regreso de ese lugar donde las palabras no me pronuncian, de ese instante en que soy y he sido quien seré, saludable como un ángel muerto, alegre como esa mano que escapa. Claro. Muy bien. El siguiente libro. Y el último libro es un libro pequeñito, este es Cuaderno de Alucinaciones. Alucinaciones. ¿Por qué? Alucinaciones bajo el efecto del alcohol, de un amor intenso, de una tensión. Mira, alucinaciones en el sentido de sueños, Ujú. extrañeza. Sí, Este es un libro que fue escrito en tres momentos, entonces los poemas son muy diferentes en en su realización. ok. Y algo que quería hacer, que no, a mí siempre me ha encantado la canción española. La canción española en el sentido en que la trabajaron Lorca y Alberti, sobre todo. Sí. Bueno, y también, Bueno, Marinero en Tierra, ¿verdad? Es de Alberti, es. sí, entonces este libro tiene más o menos como recuperar eso. Ok. El poema, por ejemplo, el poema 34. A ver. Ay, cómo canta la flor del sueño, bajo la luna la rama, bajo la rama el cielo, y mi sombra esperando dentro del espejo. Ay, cómo está cantando, oculta la flor del sueño. Wow. Qué lindo, ¿ah? Entonces, sí, entonces era buscar, hacer cosas diferentes. Es decir, a mí nunca me ha gustado quedarme siempre, es decir, en lo mismo. Claro. Eh, Yo cuando estaba en el taller, digamos, comencé a escribir poesía rimada, de todo tipo, romances, sonetos, liras, octavas reales, Claro. porque, bueno, chicos nos decían, es que es un ejercicio, pero yo al final, no, no, chicos, eso es poesía también, y es tan válida como la Claro. poesía en verso libre. Sí, Entonces siempre he admirado a la poesía, los poetas clásicos, ¿verdad? claro. Sor Juan Inés, Francisco de Sí. Quevedo, Luis de Góngora, Pero ese García tiene, de la Vega. es que estaba fijándome, ese tiene algo de Alberti que me gusta mucho. Muy lindo ese poema, ese último. Tiene música. Sí, sí. Claro, claro. Entonces, ese,
sería el último libro publicado. El último. Ah, no. El último fue Escafandra, que fue a principios de este año que se publicó. Ah, de veras. Sí, es este. La escafandra. Ok. ¿Y de qué nos trata escafandra, Marcelo? Escafandra trata mucho de, yo diría que trata sobre el encierro y la visión. Ujú. Digamos, por ejemplo, entre los románticos y surrealistas siempre ha existido la idea de que la conciencia, bueno, nuestra conciencia o nuestra visión eh, es un filtro, ¿verdad? Con la realidad. Entonces, es, es ver el mundo a través de una escafandra, a través del encierro. Y creo que me adelanté a la pandemia. Claro, claro, eso estaba En ese por sentido, fue decirte. profético. Estaba por decirte, ¿ah? Un poema de escafandra, Marcelo. Está el poema 22 dice, nuestro tiempo no ha llegado, árboles muertos, nubes grises, ruinas tercas, esperan que el olvido se esfume como pesadilla. Caminamos por la ciudad de siempre, por calles ciegas y parques que simulan cementerios. Hablamos en voz baja, como si el secreto fuera un cisne y el amor solo navegara sobre aguas malignas. Nos conocemos desde hace muchos años. Cada uno conoce su juego y laberinto, su tablero de ajedrez, su máscara de hueso. Caminamos entre cadáveres y letrados. Ni santos ni guerreros caminamos. La ciudad es un circo de pulgas y los días se alejan sin retorno. Recordamos el tiempo ido, las noches idas, las tardes de hastío y café. Aunque nuestro tiempo no ha llegado, no es de ninguna manera un consuelo. Híjole, claro. Bien llegado. Sí, y bueno, y este año sí ya cerré con una selección de poesía de la UNED, Ok. de la sería el 10º libro de poesía, pero ya es una selección personal. Es una, sí. Me hablabas al principio, Cristian, que habías publicado ensayo. ¿Cómo, cómo es ese pase de la poesía al ensayo? Bueno, yo tengo, O viene paralelo con la poesía? viene paralelo con la poesía de alguna Ok, forma. ok, Yo comencé como poeta y yo soy poeta, claro. pero digamos, siempre me interesó escribir sobre poesía y sobre poesía costarricense. Para mí, yo creo que las universidades todavía nos deben mucho sobre el estudio de la poesía, porque a los profesores generalmente les fascina más la narrativa, la novela, el cuento. Ujú, En cambio, son muy pocos los críticos académicos que se dedican directamente a la poesía. ujú. Y a mí me interesaba la historia de la poesía costarricense también. Me Ok, interesa mucho. De paso, uno de mis primeros ensayos que se publicó en el 2000 era un primer intento de dilucidar cómo se conformaba mi generación, es decir, qué estéticas ok. funcionaban en el momento en que estábamos escribiendo, ¿verdad? Entonces, en el 2000 escribí un pequeño ensayito que se publicó en la UNA
sobre poesía costarricense. Y después, en el 2004, se presentó la oportunidad de publicar este libro que es Las Esferas de la Memoria, Ajá. que son un conjunto de ensayos sobre poetas, es sobre poetas costarricenses a partir de Aquileo J. Echeverría. Ujú. Son ensayitos cortos. Y cierro con Jorge Arturo, creo. Entonces, digamos, yo, bueno, yo tengo un blog que es Los Siete Horcados, que yo de vez en cuando publico algún ensayo sobre algún problema que a mí me interesa Ujú. discutir. Por Ujú. ejemplo, me ha interesado mucho el aspecto que nosotros tenemos de que aquí no estudiamos, aquí nos trabajamos a los poetas por generaciones. Es decir, nosotros no decimos, es que la generación de modernistas es esta, está conformada con estos escritores y, y tiene estas características y no, digamos, solo existen estudios sobre Roberto Brennan Messén. Claro. O, por ejemplo, esta es la generación postmodernista y solo hay estudios sobre Julián Marchena. Es Bueno, decir, ahí tenés, ahí, Cristian, ahí tenés una cantera. sí, por supuesto. Claro, claro. Sería muy interesante porque, por ejemplo, sobre Julián Marchena no conocemos mucho, ¿verdad? Hay algunos análisis, pero no, digamos, que se han dado oportunamente. Digamos, otro poeta, eh, el mismo, el mismo Jorge de Bravo, por ejemplo, que tiene varios libros y no se ha dado un buen ensayo sobre libros independientes de él, ¿sabes? Hay una cantera muy buena ahí que tenés en las manos, Cristian, Ah, sí, 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 yo, que son a mí estudios me interesa que, mucho. que al final, Cristian, serían estudios muy importantes para no solamente estudiantes, sino seguidores de esos poetas. Sí, Claro, entonces, claro. por ejemplo, digamos, digamos, yo veo, por ejemplo, hay una mentalidad en Costa Rica de ir olvidando todo. Sí, sí, Es decir, por ejemplo, cuando el poeta está vivo y tiene todos los premios que se le puedan dar y todo, ¿verdad? Todo el mundo habla de él y escribe sobre él. En el claro. momento en que desaparece, Ya, no, nos ya, olvidamos. ya nos olvidamos, ya nadie se acuerda. Y a mí eso me duele y me lastima, Claro, claro. A porque cualquiera. hay grandes poetas costarricenses. Yo No, soy y hay, uno que, y hay buena poesía, Cristian. sí, Hay buena soy poesía, o uno que sea, anda en las compraventas buscando libros. sí, De vez en cuando me encuentro joyas que yo digo, este vendedor de libros no sabe lo que tiene, por dicha, porque no es la mínima. sí, por dicha. Fíjate vos que a veces uno anda buscando un título de X autor, ya sea narrativa o poesía, y las encuentra ahí en las compriventas. Porque las otras editoriales eh, no les da posiblemente el presupuesto o no les da no tienen focalizado para quién puede funcionar ese libro. Es una lástima. Sí. Sí. Cristian, para ir finalizando, ¿tenés alguna recomendación en especial para los que se inician escribiendo poesía? Mira, es la única recomendación
que les daría es que lean, que busquen libros, que se informen, porque yo te soy sincero, yo no recomendaría ningún libro en particular. Ujú, A mí, por ejemplo, cuando yo conocí a Guillermo Sáenz Patterson, él me recomendó el Trilce Vallejo ujú, y Cartas a un joven poeta de Rilke. Bueno, el de Cartas a un joven poeta sí se lo recomiendo a cualquier que quiera ujú, escribir poesía, está comenzando. Son cartas muy lindas, pero cuando yo comencé a escribir poesía, yo venía de leer a Gustavo Adolfo Bécquer y Augusto Ferrán y Juan Ramón Jiménez en su época ujú, romántica y eso. ujú. Y claro, le entré al Trilce Vallejo y para mí era que me estaban hablando en chino. Pasé como, pasé como un mes en shock porque, digamos, yo no entendía la poesía, es decir, decía, Claro, pero, pero ¿por qué? ¿Qué sucedió allí? claro. Entonces, sí, no, no, que busquen, que lean lo que les gusta. Ok, ok. Digamos, siempre un autor te va a llevar a otro y a otro y a otro y a otro. Ujú, ujú, Que escriba, que escriba todos los días, ok, ¿verdad? muy bueno, muy bueno. Eso es muy importante, es decir, el acto de estarse enfrentando siempre la hoja en blanco. Por ejemplo, yo este año ya después de un libro, una antología, estoy descansando. Ok, Más bien quiero dedicarme. Tengo un libro de cuentos, aunque no creas, tengo un libro de cuentos que tiene como 9, 10 cuentos que y, quiero y los vas a, retomar y los vas a publicar próximamente. próximamente. Sí, próximamente puede ser un año, 2 años, 3 años, Ujú, pero sí pienso volver a retomar, descansar un poco de la poesía porque ha sido una década muy intensa ok, y, y retomar la narrativa, pero en cuentos, no en novela. claro, Las novelas son palabras mayores. sí, sí. Bueno, aquí lo vamos a esperar cuando tengas el libro de cuentos. A mí me gusta mucho el cuento. Yo tiendo mucho al- a esa gran relación eh, con el cuento. El cuento es muy lindo, muy bello. Obviamente la poesía también y la novela, pero para mí es he escrito más cuentos que novelas, eso sí. Cristian, eh, la revista Cultural Besania te da las gracias por este gran aporte que nos has hecho, de habernos contado sobre la obra tuya, de habernos leído tus poemas y también de habernos hablado sobre el ensayo. De igual manera, las recomendaciones que has hecho a los jóvenes escritores y que nos hayas contado que tenés un libro de cuentos en proceso eh, y bueno, y tener las puertas abiertas aquí para cuando lo tengas, lo traemos a Besania. Muchísimas gracias, Faustino. Ha sido una bonita tarde conversar contigo sobre mi trabajo poético. Claro, claro. Entonces, un Muchas abrazo gracias. grande para Igualmente, igualmente. Igual para tu familia. Cristian, buenas tardes. buenas tardes.